Cordial saludo muchachos, muy bienvenidos a esta clase de talento humano, información del talento humano. Hemos hablado en las clases, sobre todo en la clase pasada, de que tenemos un tema un poquito extenso acerca de la entrevista. La entrevista ya hemos visto en varias oportunidades que tiene unos alcances que nos conducen hacia un proceso de selección del personal. Es decir, una vez tú has sido reclutado, tú has sido seleccionado, tú asistes a una entrevista después de que hayas pasado por este proceso que empieza en la búsqueda o en el reclutamiento de personal. Ahora bien, si hace 8 días nosotros hablábamos de la entrevista desde el punto de vista del entrevistador y recorrimos todo ese camino acerca de los diferentes tópicos que esto conlleva, pues hoy vamos a tratar de darle los últimos pincelacitos a este tema, que es la entrevista de trabajo desde el punto de vista del entrevistador. Les decía que hoy íbamos a hablar de las formas de entrevista. Les decía que hoy íbamos a hablar de los tipos de entrevista. Y les decía también que entre esas formas y esos tipos de entrevista estaba la entrevista según su forma. Estaba la entrevista no directiva, estaba la entrevista mixta, estaba la entrevista de choque, la entrevista de ambiente normal, la entrevista especializada, la entrevista distendida, entrevista individual, entrevista especializada y por último la entrevista en grupo. Entonces vamos a conocer lo que son estos tipos de entrevista según su forma. Ahí tenemos nosotros que hablar de la forma de las entrevistas, es decir, de la manera como es abordada cada oportunidad de entrevista desde el punto de vista del entrevistador hacia el entrevistado. Encontramos que en este gran grupo se encuentra la entrevista directiva. Es una guía a través de preguntas preestablecidas, es decir, que ya existe un formato en el cual el entrevistador se va a limitar a entrevistar al candidato mediante ese formato. Por eso se dice que es una guía de preguntas preestablecidas. En este grupo existen las preguntas cerradas, es decir, preguntas que solamente se responden con 2 palabras, sí y no. Asimismo, existen también lo que son las preguntas abiertas. En este tipo de preguntas abiertas ya hay una oportunidad de que el candidato entrevistado
pues exprese diferentes tópicos de su vida laboral, de su vida personal, de su vida social, etcétera, etcétera, según cómo lo esté abordando el entrevistador. Sin embargo, así haya como más libertad para la oportunidad de extenderse un poquito en las respuestas, este tipo de entrevista trae una estructura que limita las respuestas que se obtienen de parte del entrevistado. Entonces, ahí, según esa estructura, el proceso de expresión de parte del entrevistado tiene una limitación con respecto a estas respuestas que va a dar con base en las preguntas que él está recibiendo. Es decir, que aunque haya mucha libertad para dar mucha más información que en las preguntas cerradas, de todas maneras hay una forma de limitar esas respuestas. Ahorita, si hay una forma de limitar esas respuestas, pues decimos que se tienen también pocas oportunidades para detectar aspectos que queremos consultar del candidato. Es importante saber ampliar me expreso mejor, es importante que sepamos ampliar el alcance de las preguntas planteadas. ¿Hacia qué? Pues hacia unos aspectos que nos interese conocer. Refiriéndome, claro está, pues, a la parte del entrevistado. Tenemos lo que es la entrevista no directiva. Este tipo de entrevista no cuenta con un esquema previo de desarrollo, a diferencia de la anterior, que tiene un formato que deseamos que ya es preestablecido. En este tipo de entrevista no directiva, nosotros, aparte de que podemos decir que no se cuenta con un esquema previo de desarrollo, se limita a sugerir temas. A veces las preguntas son tan amplias o digamos como un ambiguo hábleme de usted. ¿Sí? ¿Por qué? Por la libertad que hay en el entrevistado para expresarse. Tenemos la entrevista mixta. Se encuentra entre las dos anteriores, como su nombre lo indica. Por eso se dice mixta, de las dos. Es una mezcla de ambas. Se trata de una especie de guías que más que preguntas concretas plantean áreas a estudiar. Aquí tenemos otro tipo de entrevista, que es la entrevista de choque. En este tipo de entrevista se pretende conocer la reacción del candidato o de la candidata ante situaciones de tensión. Por eso se llama entrevista de choque. Es como son preguntas que se le hacen al entrevistado a ver de qué manera éste va a reaccionar
o de qué manera va a emitir una respuesta con respecto a estas preguntas. De hecho, tenemos la entrevista de ambiente normal. La persona entrevistada se muestra facilitadora, intentando crear un clima adecuado. Es decir, que también hay como mucha libertad para que el entrevistado se sienta tranquilo, relajado y pueda sentirse en un ambiente como muy de confianza, por decirlo de alguna manera, ante este proceso de entrevista. Está la entrevista distendida. La entrevista distendida es donde no hay tensión, donde se procura un ambiente tranquilo para el entrevistado, de manera que la persona no se sienta nerviosa, no se sienta estresada, asustada, en fin. Esto es para que, entre comillas, la persona se destape y hable con plena libertad al entrevistador de los diferentes tópicos que éste le está interrogando, ¿sí? Tenemos que en este tipo de entrevista, es decir, en la entrevista distendida, el entrevistado abre su corazón, pues ¿por qué no? Olvidando que se está evaluando. Se le debe dar tanta confianza al entrevistado, de manera que él se sienta tan tranquilo para responder como de una manera tan supremamente normal, que se olvide que está siendo entrevistado o evaluado. Es decir, se le da toda la confianza del caso. En esta entrevista distendida, recuerden que no hay nervios, no hay estrés, no hay nada de eso por parte del entrevistado, y se deben encontrar ambientes o contextos no tan habituales. Es decir, que se puede establecer un conversatorio en la parte exterior de la oficina, puede ser en un prado, en una manga, y que el entrevistado sienta tanta confianza con el entrevistador que se pueda sentar de cualquier manera, que pueda adoptar posiciones tan libres como que está dialogando, charlando con otra persona. Entonces, por eso decimos que los ambientes deben ser no tan habituales en este tipo de entrevista, que es la entrevista de distensión. Hay otro tipo de entrevistas que son los grupales. Esto hablamos según su forma. Están los tipos de entrevista grupales y los tipos de entrevista individuales. Es decir, perdón, qué pena, es decir, que en este tipo de entrevista se encuentra la entrevista especializada. En esta entrevista especializada actúan las personas expertas en diferentes áreas o son responsables de diferentes departamentos. Estas son las personas que participan en esta entrevista, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de la entrevista en grupo. Podemos encontrarlas principalmente en las primeras fases de selección, completándose más adelante con las entrevistas individuales con las personas que han sido ya preseleccionadas. Normalmente se expone un tema real o ficticio que hace comentarse o resolverse entre todo el grupo.
Disculpenme un segundito. Muchachos, esto pues lo que respecta a lo que fue la entrevista desde el punto de vista del entrevistador. Ya más adelante, y como yo les he dicho, vamos a tomar el tema de lo que es el reclutamiento y la selección de personal. Ya en las próximas clases vamos a ocuparnos de esos temas. Por ahora les quiero recomendar, como siempre, que estudien bastante, que se preparen mucho, que atiendan a estas clases, que le pongan mucho cuidado a las asignaciones que yo les estoy enviando a través de la plataforma, y que me frecuenten la plataforma para que se mantengan bien enteraditos. Esta semana, en el transcurso de ella, les envío algunas tareas, algunas asignaciones. Por hoy, les agradezco infinitamente su amable atención y les deseo que estén muy bien. Chao, chao.